es el Hijo de Dios. Familia, familia, bendecida mañana, bendecido día. Familia, bendecida mañana. Andrés, Steffi, tanto tiempo. Qué bendición. Dani, Kim, che, bendecida mañana a todos los que se conectan. ¿De qué parte del mundo se están conectando? Acá siendo las 9:35 de la mañana, horario Buenos Aires, Argentina. Bendecida mañana o mediodía o tarde o noche, depende el uso de tu país, el uso horario de tu país. Bendecida mañana. Santo, santo es el Hijo de Dios para adorar. Agua viva, como dice la oración. Ya no aguanto. Las ganas de ver tu mirar. Ese tiene que ser nuestro anhelo, esperando a Jesús. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Que en ese día, como dice la oración, que anhelo tanto. Familia, qué grande, Steffi, tanto tiempo, bendecido mañana para Antofagasta, mis hermanos y hermanas de Antofagasta, hermoso Chile, qué bendición. Hacía un montón que no te veíamos conectada, que sigas firme en Cristo, ese es nuestro deseo. Gracias a todos los que se conectan, y ya que estás acá abajo está, creo que en tu pantalla, si no me equivoco, está el avioncito, compartilo. A los que están en Instagram le hablo, y a los que están en YouTube, compartilo. Alcancemos a más. Porque así como dice el título que está acá arriba, que los de YouTube no lo van a ver, pero sí lo de Instagram, los de YouTube lo van a ver acá abajo, muchas veces nos cansamos de nosotros mismos. Cansado de yo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Cansado de mí mismo. Por eso sí, mientras esperamos unos 3 minutos y adoramos, que puedas ahí cerrar tus ojos y meditar unos breves segundos cuando diremos santo, santo es el Hijo de Dios. Mientras adoramos y oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Sabemos que tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos, Señor, y estás acá entre nosotros, Padre. Gracias. Gracias porque venimos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 que invocan mi nombre y están en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Sabemos que estás aquí, Jesús. Sabemos que estás acá con nosotros. Sabemos, Espíritu Santo, que moras en nosotros, y aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu, tu Espíritu Santo, Dios, mora en nosotros también, Señor. Y sabemos que por tu Espíritu Santo hoy la palabra va a llegar a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, renovando nuestras fuerzas y trayendo impartición a nuestro espíritu, Señor, para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos, que es esperar a nuestro Salvador y Señor Jesús. Te amamos y te doy gracias por todos los que se conectan, los que se van a ir conectando y los que van a ver la prédica después, Señor. Bendícelos, Señor, prospéralos, porque este tiempo no se lo toman para escucharme a mí, Señor, sino para escucharte a ti hablar por medio de mí. Gracias por esa misericordia, Señor, de usar mi vida, esta lengua pecaminosa, que tú purificas, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, para llevar el mensaje, Padre. Gracias por ese regalo inmerecido de la salvación. Gracias por ese regalo inmerecido de seguir un día más con vida acá en la tierra. Y por llamarnos a tu gloria admirable, Señor, a esperarte en santidad, en obediencia y en amor los unos por los otros hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador. Bendigo a cada hermano y hermana en la fe que hoy está luchando con diferentes cuestiones de su vida, pero sé que así como dice la palabra, el hierro con el hierro se afila, así un amigo con un amigo, un hermano con un hermano, Señor. Trataremos hoy en esta mañana de afilarnos el uno al otro para permanecer en la fe en Cristo, Señor. Habla a tu pueblo, Padre. Gracias, Dios. Amén y amén. Bendecida mañana, familia. Gracias a todos los que se conectan. Doctora, qué bueno tanto tiempo. Un abrazo enorme a Colombia.
Doctora Alejandra, un abrazo a la doctora ahí, de Colombia. Che, bendecida mañana, gracias a todos los que se conectan. Roxana, Caro, Raúl. Che, bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo está este término de semana? Me gusta esta parte de esta adoración. El agua viva la que tenemos que anhelar en este tiempo. El agua viva es Jesús. Ese tiene que ser nuestro anhelo, mirar a Jesús. Hoy es una mañana para levantarse, hermano y hermana, en la fe. Y que le puedas decir, agua viva te anhelo tanto. Buen día, bendecido día a todos. Perdón si me ven con las manos pintadas, estuve pintando, ¿sí? No se asusten. Bendecida mañana a todos, familia. Y para ir arrancando, ¿cómo están? ¿Cómo terminan la semana? ¿Cómo arrancan? Gracias a todos los que se conectan, gracias a cada uno de los que son parte, y agradecer a todos los que le dieron la bienvenida a Karen. Karen va a estar el miércoles que viene, si Dios lo permite, si Dios quiere y nos da salud. Vamos a estar haciendo el dúo también. Ella está acá, siervos fieles de acá, y nos conocemos también en persona. Es una amiga de nuestra familia. Así que nada, una bendición poder contar con ella y saber de que Dios le puso ese don tan lindo de llevar el Evangelio. Dice la palabra, ¿no? Preciosos son los pies de los que anuncian la buena noticia, el Evangelio de la paz. Así que preciosos son los pies de esta hermana en la fe, que con luchas como cualquiera uno de nosotros persevera para llevar el mensaje y la bandera de Cristo a todo rincón y en todo momento de nuestra finita vida, que parece como un lapso de tiempo y luego se desvanece como la neblina. Bendecido día. Así que le damos gracias ahí a Karen por estar dispuesta, esta hermana en la fe. Estuvimos viéndola ayer, escuchándola con mi esposa un ratito. Bueno, mi esposa la estuvo escuchando todo el día. Yo todavía no la pude escuchar porque estuve a full estos días trabajando y con unas actividades, pero hoy dije que me voy a tomar el tiempo para escuchar todo la prédica completa. Así que nada, por lo que escuché, está hecha ahí una mujer samaritana del pozo, dijo. Familia, bendecida mañana. Y a menudo uno suele sentir cansancio de uno mismo, y por eso el título de esta mañana es Cansado de mí mismo. Muchas veces eso ocurre cuando realmente nuestra mente queda atrapada en un ciclo o en un bucle mental, bucle es lo mismo, de pensamientos y conductas que muchas veces son como automáticas. ¿No te pasa que muchas veces en la vida estás como en modo automático? Ejemplo, hoy estaba orando por esta palabra, que ya me la había puesto la semana pasada. O sea, me había dado el título y me había dado la palabra, o sea, el pasaje que vamos a leer hoy. Pero no la había desarrollado hasta hoy. ¿Por qué? Porque aprendí en una de las prédicas, cuando el Espíritu Santo me habló, muchas veces planificás, bueno, la palabra de la semana que viene va a ser esta, la palabra, y está bien tener herramientas y armas espirituales, que es la palabra. Pero muchas veces damos por sentado de que, gente, el lunes nos vemos y muchas veces es como que el control lo tenemos nosotros mismos. Es como que nosotros ya damos por seguro que esa es la palabra que nos vamos a levantar, que un montón de cosas, que está bien porque lo hacemos por fe, pero a veces nos olvidamos de que tenemos que vivir un día a la vez y a cada día su afán. Entonces hoy, mientras oraba por la palabra y demás,
a esto voy con conductas automáticas. Estaba orando y estaba pensando en otra cosa de que tenía que hacer, de la palabra, y nada que ver a la oración, y en un momento me volví a mí mismo. Estaba orando automáticamente, o sea, mis labios se movían, pero mi mente estaba en otro lado. Y ahí está lo que hablamos la semana pasada, que aquel que se perdió, la palabra está guardada en YouTube, que es integridad espiritual. Integridad, la palabra integridad, lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, tiene que concordar entre sí. Entonces, muchas veces nos cuesta eso. Bueno, a menudo este ciclo de conductas automáticas, que repetimos estos patrones muchas veces, es porque realmente el cerebro busca de una forma, siempre creo que lo hemos escuchado, de familiarizar o familiarizarse, o busca, mejor dicho, lo familiar por un motivo de supervivencia. Entonces hay muchas cosas que hacemos automáticamente, hay conductas y patrones automáticos que nuestro cerebro repite porque es una conducta de supervivencia. Y creo que a varios nos pasa esto. Ponete a pensar que muchas veces, te ha pasado, ¿no? Que muchas veces decís, sí, estoy en modo automático hoy. Bueno, bienvenido a la historia de psicología hoy. Eso tiene una explicación y es nuestro cerebro actuando de manera automática por supervivencia. Lorenza, un abrazo enorme, bendecido día a todos, buenos días. Entonces, aunque nos haga daño, el cerebro prefiere muchas veces lo conocido, ¿sí? Y lo que se predice o lo predecible, por así decirlo, antes que lo nuevo y lo desconocido. Por eso muchas veces nos cuesta tomar decisiones trascendentales para nuestra vida. Eso, ese bucle mental, ese ciclo de pensamientos y conductas hace que nuestra mente se agote, hace que entremos en ese título de la palabra de hoy, en ese cansancio de uno mismo. ¿Por qué? Porque como el cerebro activa la parte de supervivencia automática, y algo de nosotros quiere luchar para salir de ese estado de conductas, de patrones repetitivos, pero que a la vez esto precede a tomar una acción que nos va a llevar hacia algo nuevo y desconocido. Bueno, eso genera este bucle, este cansancio mental y este cansancio de uno mismo. Por eso muchas veces se nos hace difícil tomar decisiones. Seguramente que hoy tal vez a un par nos está pasando eso, o a muchos nos pasa eso. En psicología realmente esto se conoce como compulsión a la repetición. Es como que constantemente estamos repitiendo lo mismo, los mismos escenarios. Entonces, la otra vez hablábamos y decíamos que también Dios en la vida, a nosotros, nos hace repetir escenarios para ver si pasamos la prueba. ¿Me entienden? Bueno, en psicología, este patrón que se conoce como compulsión a la repetición, el cerebro automatiza realmente ciertas conductas para ahorrar energía. Entonces, ¿eso qué hace? Que nos lleva a actuar siempre igual ante las situaciones que se repiten en nuestra vida una y otra vez, o parecidas. Entonces, ¿qué acabé de decirle? ¿Esto qué va a generar? Un agotamiento mental. Un agotamiento mental. Ya que intentamos volver realmente muchas veces al pasado para decir, no lo voy a repetir y lo voy a resolver de esta forma, pero muchas veces, como eso va a generar que vos hagas algo desconocido y nuevo a la hora, de ejemplo, de defenderte, vamos a ponerlo así, vas a querer resolverlo con los problemas actuales, pero con herramientas viejas,
que ya no funcionan. O sea, es como me metí en esto de nuevo, pero voy a usar las mismas herramientas que en el pasado, automáticamente el cerebro, ¿no? Que en el pasado usaba, y por eso entramos en ese bucle mental muchas veces, en ese agotamiento mental. Ejemplo, me acordaba de un familiar cercano mío, que no voy a dar nombre por respeto, y de dos familiares míos cercanos, por consecuencia del género femenino. Y me acuerdo que una y otra vez venía con que su pareja la golpeaba, con el papá de su criatura no le pasaba la manutención, no iba a visitar a su hijo, no iba a visitar a su hija, y veía que en estas dos mujeres de la familia, o de mis parientes, repetían siempre, y siempre le hablaba y le decía, pero estás repitiendo lo mismo que hace tiempo. Una era una persona que era de fe cristiana, apartada, y la otra no creía. Entonces le decía, ¿cómo vas a poder salir de ese ciclo mental haciendo siempre las mismas cosas? Creyéndole siempre a todo lo que te dice, viendo que sus patrones y su comportamiento son siempre repetitivos, y tus patrones y comportamientos son siempre repetitivos. Siempre resolvés de la misma forma. En vez de poner un stop y decir, bueno, hasta acá llegué, me separo, no, es como que uno sigue intentando, con herramientas viejas, sostener una relación que es insostenible. Eso hace que nos cansemos de nosotros mismos y nos agotemos. Ahora, el cerebro, como lo vimos recién en psicología, ¿qué hace? Ese patrón de compulsión a la repetición, como es un modelo de supervivencia, hace que gastemos, para ahorrarnos energía y no sobrepensar, actuamos automáticamente. ¿Están entendiendo? Vamos entendiendo. Entonces eso es muy profundo, porque hablaba con estos pacientes y decía, entonces hay ciclos repetitivos tóxicos que parece que como vivimos en modo automático, y acá entra lo que hablamos una vez, viviendo por la mente carnal o viviendo por la mente espiritual, que está en YouTube también la palabra, respondamos a una, cuando Dios quiere que respondamos a la otra. Entonces, veía este patrón de siempre estar en la misma situación, siempre volver con la misma persona, cuando ya hay comportamientos que no hay. Pero psicológicamente lo entendí porque el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a soltar, muchas veces hace que mejor nos quedemos ahí, pensando que en algún momento podremos cambiar a esa persona, a ese lugar o a esa situación y resolverlo por mero propio, cuando realmente no es así. No se va a poder, porque no podemos controlar la vida de los demás, porque no somos Dios, y podemos hacer que cambien de parecer porque no somos Dios. Es un toque de Dios, es un toque del Espíritu. Entonces, en la psicología, existen 3 razones realmente principales a las que repetimos estos ciclos. Y muchas veces es el camino fácil, creo que todos hemos transitado por esto. O aquel que es autocrítico con sí mismo va a entender que muchas veces usamos el camino fácil en la vida. Entonces, eso tiene una explicación, porque el cerebro realmente utiliza neuroplasticidad. O sea, ¿qué significa eso? Su capacidad de cambiar y de adaptarse. Qué tremendo. A mí me encanta el cerebro, realmente. Ahora, su capacidad de adaptarse y de cambiar, ¿acorde a quién? A su favor. A su favor. Entonces, si siempre reaccionás de la misma manera ante el estrés, que eso creo que es una de las cosas que siempre hablo yo enseguida me estreso, sinceramente. Yo por lo menos soy humano y en eso a mí me pasa. Por más que tenga Dios y por más que predique, hermano, sí, también me estreso. Hay cosas que, ejemplo, ayer mi esposa no sé qué me dice a la tarde, noche, y le dije, no me digas nada. No me digas nada, me duele la cabeza, estoy estresado. Tuve un día, el trabajo, llamadas, resolver cosas de afuera, de cosas ministeriales también que tenía en la mente ahí. Eran un montón de cosas. Entonces, si siempre reaccionas de la misma manera ante el estrés,
¿el cerebro qué hace? ¿Qué hace? Y siempre reacciona de la misma, o sea, el punto es que siempre reacciona de la misma manera. ¿Entienden? Enseguida, me duele la cabeza, no me hables, no me hables ahora porque no estoy estresado, no puedo pensar. Es como que siempre hago esto. Siempre como que reacciona de la misma manera. Entonces, ¿qué hace el cerebro ahí? Crea realmente una autopista neuronal para esa reacción. Pasa. Es tremendo eso. Es hermoso. Entonces, ¿qué hace? La hace automática e involuntaria. Imagínate que a veces muchas cosas hacemos cosas automáticas e involuntarias. Es nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque buscamos el camino más fácil. Por eso en muchos lugares o muchas personas o muchas situaciones o muchas adicciones, sea de cualquier tipo, las adicciones no son a la sustancia solamente como droga, sino puede ser al celular, al rencor, al odio, al estar todo el día trabajando, adicción al trabajo, adicción al celular, adicción a las salidas, adicción a estar todo el día rodeado con gente. La adicción es un montón de cosas. Entonces por eso muchas veces actuamos de una manera automática, porque busca el cerebro nuestro el camino más fácil. Ese es uno de lo que dice la psicología, que existen 3 razones por las que tenemos este sistema de compulsión a la repetición. La segunda, que creo que es una de las que siempre medito en mí mismo y le pido al Espíritu Santo, es las heridas del pasado. Muchas veces repetimos situaciones realmente que no pudimos resolver en el pasado. Ejemplo, en mi caso fue el miedo. ¿El miedo al qué? Al rechazo o al abandono. Y eso es por la falta de amor que tal vez te dieron, que no te dieron tu mamá, tu papá. Que siempre, por lo general, la psicología viene muchas veces desde ahí, desde nuestra niñez, desde la falta de amor. Entonces, esas heridas del pasado, ¿sí? Hacen de manera inconsciente, ¿sí? Muchas veces que busquemos una nueva oportunidad para tener un fin distinto o un final distinto en nuestra vida. Ahora, esa nueva oportunidad, muchas veces, ¿vieron que dicen, bendecido día a todos, bendecida mañana? Estamos en la clase de psicología, ¿no? No, mentira. Estamos en la introducción de esto, de la palabra que hoy nos pone Dios, cansado de mí mismo. ¿Qué les iba a decir? Se me fue a la mente. ¿No se dieron cuenta que muchas veces buscamos finales distintos pero siendo siempre las mismas cosas? Esto. Creo que muchas veces hemos escuchado, son todos iguales, o siempre, pero puede ser que sean todos iguales, o esa frase, son todos los hombres iguales, son todas las mujeres iguales. Y esto es para las relaciones, hablando de las relaciones. ¿Y no será que no somos todos iguales, sino que tu cerebro, por el mecanismo de el camino más fácil, siempre busca y analiza los patrones de la misma persona con la que tal vez estuviste en el pasado? Entonces tal vez no es que seamos todos iguales, es que tal vez estás siempre eligiendo al mismo, con esos mismos patrones. ¿Por qué? Porque hay una herida en tu corazón del pasado, que es acá donde entra el Espíritu Santo y le tenés que pedir que te muestre qué es, para sanar. Porque eso va a generar un tercer punto que la psicología llama miedo a la incertidumbre. Ahora, ¿qué es el miedo a la incertidumbre? Es ese cambio que nos genera ansiedad. Esa ansiedad genera estrés. Ese estrés nos destruye por dentro cuando el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Miren cómo se obra Satanás en pequeñas cosas, sabiendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si vos vivís alterado, con heridas del pasado, buscando siempre el camino más fácil, con miedo a la incertidumbre, te vas a agotar. Vas a usar lo que dice la psicología, el sistema de compulsión a la repetición, porque tu cerebro busca en esa neuroplasticidad de cambiar y de adaptarse siempre a su favor, busca esas mismas reacciones para
para liberarte del estrés. Esto es lo carnal, lo humano. La falta de perdón, Andrés, es un patrón repetitivo. Hay que ver en la familia quién de tu generación, de tus antepasados, o mismo de tu círculo, tu mamá, tu papá, tu abuelo, viene arrastrando eso. Por eso te cuesta perdonar. Por eso muchas veces buscamos al mismo hombre, a la misma mujer, con las mismas características. Lo viví en mi casa propia, con parientes familiares propios. Tenía una persona que siempre buscaba el mismo tipo de patrón de hombre. Golpeador, borracho y vago. Pero me di cuenta que, no condenando a esa persona, sino ondeando en estas preguntas, que había una herida del pasado y era el miedo al rechazo, al abandono, porque su mamá y su papá no le dio el amor que ella necesitaba. Entonces le creía a cualquier pelagato que le decía te amo, le llevaba un chocolate, pero después 3 meses vivía esta mujer golpeada. Golpeada psicológicamente, golpeada físicamente y sobre todo espiritualmente. Entonces sí, Andrés, la falta de perdón es un patrón repetitivo para contestarte esa pregunta. Entonces, esto que veníamos hablando, este miedo a la incertidumbre, genera ese cambio, que genera esa ansiedad, entonces hace que nos quedemos con un patrón conocido, por más doloroso que sea, por eso tantas relaciones tóxicas. Mejor, ¿vieron el refrán que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer? Acá en Argentina se dice así, mejor malo que conocido que bueno por conocer. Y veo que muchas personas siempre hacen lo mismo, y me incluyo, porque era igual. ¿Por qué si sé que es malo, por qué me da miedo conocer a uno bueno? O sea, si analizamos esa frase, si ya sé que este es malo. Bueno, como dice el punto en psicología, el miedo a la incertidumbre hace que nos quedemos con lo malo, aunque nos dañe. Como ya lo conocemos, y el cerebro, que acabamos de decir, busca ahorrar energía, nuestro cerebro busca ahorrar energía y generar carreteras neuronales rápidas para que evitemos tomar decisiones, para que no nos agotemos, para que no nos estresemos. Eso es mentira, porque es un engaño. Nos estresamos más y eso es el ciclo repetitivo que una y otra vez nos conduce a las mismas tomas de decisiones. Entonces, qué tremendo eso, porque muchas personas hoy tal vez están en lugares o en circunstancias o haciendo las mismas cosas, ¿sí? Por lo miedo a lo desconocido. Entonces, por más doloroso que sea, estás quedándote ahí porque te da una falsa sensación de seguridad, porque ya sabemos qué esperar. Me canso hoy de escuchar testimonios cuando nos hablan para consejería espiritual, y la gran mayoría es todo relacionado a las parejas. Cuando me hablan, no, que me pasa esto con mi marido, no, con esta pareja, no, que me pasa esto con mi novio, no, me está pasando esto. ¿Y hace cuánto que te pasa? Hace 3 años. Le digo. Y siempre igual, pero yo sé, yo oro, y yo sé que esto, pero los patrones que la persona está, ¿son siempre las mismas? ¿Hay un cambio? No, es lo mismo, o siempre se excusa, o siempre usa la manipulación, porque estos son patrones también, ¿no? La manipulación y el narcisismo, el hacerte sentir culpable a vos de que esa persona es así por tu culpa. Hermano, hermana, si vos tenés una persona así a tu lado, salí corriendo. Salí corriendo. Porque siempre, ejemplo, es que vos me hiciste esto y esto. Y enseguida no va a querer reconocer a la otra persona que te falló. Y ¿sabés lo que las personas con este comportamiento, sabés lo que primero dicen? Sí, pero a mí me duele más porque vos hiciste esto. O porque vos no... Enseguida. O yo lo hice porque vos me haces hacerlo. ¿No escucharon esta? ¿Viste lo que me haces hacer? Me haces que te grite. Y tal vez le estabas diciendo la verdad y la persona gritó porque le molestó la verdad. Entonces, ojo con eso.
Pero tal vez tu cerebro te está engañando. Te está dando una falsa sensación de seguridad, realmente, porque ya sabe lo que tenés que esperar. Y ahí muchas veces nos tiene atado el enemigo. Siempre escucho que voy a orar para que Dios me dé la forma de personar, pero pasa 10 años y siguen igual. No entendí esa parte, pero si la puedes volver a escribir, genial. Entonces, identificar muchas veces, y esta es la introducción, ¿no? Estas conductas es el primer paso para cambiarlas. Y en esta mañana, tal vez estás cansado de vos misma, de ti mismo. Estoy cansado de yo mismo, de mí mismo. Y la primera pregunta que te haría Dios antes de entrar a la palabra es: ¿cuáles son los pasos que hoy tenés que cambiar para tener una vida de devoción hacia Jesús? Una vida de devoción hacia Dios. Una vida de devoción para escuchar la voz y la instrucción del Espíritu Santo, para que tu vida haga un clic y cambie. Porque ¿qué dice la palabra? Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Dejando el viejo hombre, me extiendo hacia el nuevo hombre. Me despojo de todo lo viejo, de la ropa, del pecado, y me extiendo hacia lo nuevo. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que hoy tenés que son repetitivas y que hay que cambiarlas? ¿Por qué? Porque la palabra que dice, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir, y tal vez estás buscando resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Estás loco. Estás loca. Por eso la palabra dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahora, como Satanás sabe esto, sabe estas dos herramientas, y gracias a Dios que existe esta herramienta llamada psicología, que es una herramienta, ¿no?, para autoanalizarnos y descubrirnos y sacar lo mejor de nosotros, siempre con Dios, porque si la vas a usar como un psicoanálisis propio, estás en el ego y en el super yo, como decía Sigmund Freud. Estás en el yo y en el super yo. Y eso es un problema porque ahí está el ego, y ahí entra como entró Satanás. Cayó por orgullo, cayó por ego. No. Todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Como Satanás sabe esto, va a querer corromperte acá. ¿Cómo está la gente hoy? Estresada por todo. El mundo corre. Te tocan bocina, te insultan. ¿Qué las deudas? ¿Qué los gastos? ¿Qué las relaciones? ¿Qué los hijos? ¿Qué el vecino? ¿Qué el pastor? ¿Qué el hermano de la iglesia? Vivimos en este bucle mental y nuestro cerebro está ahí ahorrando energía, ya no pensando, bueno, ya está, acepto lo mismo. Y no, Dios quiere algo mejor para tu vida. Que siempre escucho a las personas que no perdonan, estoy orando, siempre igual, más de 10 años. Y es porque tienen están heridos. Hay tres, o están heridos del pasado, o tienen miedo a la incertidumbre, o buscan el camino más fácil. Cuando Jesús nos lleva a otra. Nikki, no sé qué dijo Nikki, dice, ya, así me pasa, hace 2 años mi esposo se quedó sin trabajo e invertimos en poner un almacén en casa, veníamos bastante bien, pero hace 4 meses más o menos se llenó de comercio alrededor, y no me pone mal, porque el sol sale para todos. Amén. Gloria a Dios. El narcisismo es un tema muy importante y profundo. Sufrimos mucho lo que tenemos uno muy cerca. Y sí, la única forma, viendo a la luz de estas herramientas y haciendo, miren, creo que acá podríamos terminar la prédica ya, porque esto fue la introducción nomás. Miren qué poderosas son estas herramientas para darnos cuenta de que tenemos que hacer un clic. Porque si tenemos una persona muy de cerca, la primera ayuda para esa persona es dejarlo solo. Pero no digo dejarlo solo y no tener nunca más. No, separarnos muchas veces. Porque no hay mejor terapia para el hombre que la soledad. No hay mejor terapia para el hombre y la mujer que la soledad. Porque ahí tenés un tiempo para vos mismo, para mirar a tu alrededor, saber con quién contás, con quién no contás, en qué perdías el tiempo en tu vida, qué eras productivo, qué eras productiva, cuáles eran esos sueños que desde niño, desde niña te hacían vivir y querías ser de grande, y que sentías que ibas a hacer eso. Entonces sí, muchas veces
también es priorizarse a uno, porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si vos no te amás a vos misma o a vos mismo y permitís que haya un narcisista que siempre te esté haciendo ver que vos sos la culpable o vos sos el culpable, entonces vos no te amás a vos mismo, ya estás rompiendo lo que Jesús dijo. Esto se trata de amor. Bueno, gracias a Dios que tenemos herramientas para darnos cuenta en estos patrones y qué es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces la primera pregunta del día para identificar estas conductas sería, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Cuando realmente te cansás de ti mismo, hermano, hermana, en el fondo tu mente, o mejor dicho, ¿cómo te lo puedo decir de una manera fácil? En el fondo realmente es tu mente mejor. Es tu mente pidiendo un cambio. Es tu mente pidiendo un cambio para romper ese ciclo. Bueno, así como la mente te está pidiendo en el fondo un cambio para romper ese ciclo, por eso estás viviendo lo que estás viviendo hoy. Tenemos que ir a la palabra, porque acá es donde entra Dios. En esta parte de la vida, que nuestra mente nos pide un cambio muchas veces, es donde quiere siempre entrar Dios. En un corazón herido, en una mente agotada, en un alma fatigada, en un espíritu quebrantado, en unas fuerzas ya deshechas. Cuando ya estamos en el desánimo, en el estrés, en la depresión, en la ansiedad. Bueno, es acá donde Dios quiere entrar muchas veces. Entonces, el apóstol Pablo, en Romanos, para que vayan abriendo su Biblia, Romanos capítulo 7 del verso 7 al 25, si alguien lo quiere ir guiándome por acá y escribiéndolo, se los voy a agradecer. El apóstol Pablo en Romanos 7, del verso 7 al 25, mientras hago una introducción, mientras vos buscas tu Biblia, es bueno que tengas lapicera, papel y anotes todas estas cosas que vamos hablando, si te gusta, y después también para debatir algún tema. Che, Sebastián, creo que lo que predicaste estuvo mal por esto, me encanta eso a mí. Como siempre lo digo en todos los lives, gloria a Dios, porque sos como un noble de Berea, que cuando Pablo predicaba, los de Berea indagaban a ver si lo que Pablo predicó estaba en la palabra, no me venían con cuentos. Así que lo puedes hacer. Entonces el apóstol Pablo explica cómo la ley, acá lo que vamos a leer, ¿no? Mientras preparas tu Biblia, cómo la ley de Moisés realmente, aunque santa, no puede salvar al ser humano, ¿sí? Ni darle poder contra el pecado. Al contrario, la ley despierta ¿nuestra qué? La naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que vamos a leer en la epístola acá de los Romanos, que para que tengan un poquito de contexto histórico fue escrita en el año 57 a.C., allá en Corintios, antes de Pablo ir a su visita a Jerusalén. Gracias a todos los que se conectan. Perdón si no les respondo a todos, ¿sí? Porque a veces si no me distraigo. Pero cuando hago un paro voy a leerlos. Su objetivo principal era, ¿qué era? Unificar a las iglesias de Roma, ¿sí? Entonces estaban compuestas en aquellos tiempos ¿por quiénes? Por judíos y por gentiles. Entonces, y explicar realmente los fundamentos del evangelio de la gracia, porque había ahí una lucha interna. Entonces, en aquella época, realmente había un intenso debate sobre el papel de la ley, la Torá. Y vas a decir, ¿y qué tiene que ver esto con el cansado de mí mismo? Para ahí vamos, y necesitamos estar en armonía, entender el contexto. Entonces, por un lado estaban los cristianos que realmente, de trasfondo judío, que creían en la obediencia a la ley, ¿sí? A los mandamientos, ¿sí? Que era necesaria para la salvación o el crecimiento espiritual. ¿Sí? Por otro lado, estaban los gentiles, ¿sí? Corrían el riesgo de ¿qué? De menospreciar la ley o caer en el libertinaje, ¿sí?
Entonces, Pablo acá escribe para aclarar que, aunque la ley proviene de Dios, aunque sabemos que los mandamientos provienen de Dios, ¿sí? Su propósito nunca fue dar vida. La ley no puede dar vida. Sino, ¿qué hace la ley? Expone la gravedad del pecado. Entonces, ¿qué hace eso? Demuestra que toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Entonces, he aquí la famosa frase que dice, que creo que muchos la conocen, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Esta es una pequeña introducción para entrar ya de lleno a leer. Gracias, Niki, que estamos todos sanos en la casa. Amén. Importantísimo darse cuenta de eso. Me hace tan bien escucharte y su hermandad. Gracias, hermana. Gracias. Dios los bendiga. Un corazón herido debe perdonar o esperar que sane primero para perdonar. Un corazón herido sigue herido porque no perdona. Entonces, si tenés ahí tu Biblia, yo te la voy a leer, ¿sí? En NTV. La tengo en Reina Valera, pero la quiero leer en NTV para una comprensión más rápida, más amplia. A veces en Reina Valera hay palabras que uno dice queda recalculando. Y después voy a tomar ciertos pequeños pasajes de Reina Valera, ¿sí? Así que no te asustes por ese cambio. Leamos. Capaz que en tu título lo tenés, el pecado que mora en mí. Dice, ahora bien, verso 7, Romanos 7, verso 7, cito. Ahora bien, acá el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿no? ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Ya entendimos recién en el contexto histórico todos que estaba queriendo decir el apóstol Pablo, ¿sí? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Es la ley la que nos muestra cómo está, qué pasa. ¿Qué pasa con tu vida, macho? Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciéis. Entonces, ¿dónde dice eso? Éxodo capítulo 20, verso 17, cuando Moisés baja las leyes. ¿Sí? Entonces, uno de los mandamientos, no codiciéis. Entonces, acá el apóstol Pablo dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciéis. Ahora, qué loco, ¿no? Porque Eva dice, y mirando que era fruto agradable, codició, y bueno para comer, y bueno para alcanzar sabiduría, comió. O sea, ya estaba la codicia. La codicia es mala. Pero al no estar la ley, dice, y sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Pero el pecado, verso 8, pero el pecado usó ese mandamiento. ¿El pecado quién es? Satanás. Usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí, dice. Y acá empezamos a poder ver pequeños festejos de que Pablo, en simples líneas, ya está empezando a decir, estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de mí mismo. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Verso 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¡Wow! El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Verso 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Dice una pregunta. Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¡Wow! Ese pasaje subrayalo. Vuelvo a leer el 13.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte, o sea, la separación de Dios, ¿sí? Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines. Por eso Satanás, en Mateo capítulo 4, estaba luchando contra Jesús en el desierto, cuando Jesús es llevado por el Espíritu a ser tentado, palabra contra palabra. ¿Lo entienden esta parte? Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios. ¿Para qué? Para lograr sus propios fines malvados. Por eso se valió del buen mandato de Dios. Che, de todo árbol del huerto no podrás comer, menos de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Porque porque el día que comieras de este árbol, ciertamente morirás. O sea, Satanás se valió de ese mandato, ¿sí?, para lograr sus propios fines malvados. ¿Cuál fue? Ser destituido de la gloria de Dios. No estamos en YouTube en vivo, esto después lo subimos. Todavía no lo podemos anexar con YouTube en vivo. Ya lo vamos a hacer. Entonces, miren lo que dice, qué tremendo eso, ¿no? El verso 14 dice, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. ¡Wow! Hermano, hermana, si hoy venís en una mañana cansado de vos misma, cansado de ti mismo, o cansado de yo mismo, tranquilo, porque sos humano, sos humana. Sos humano, sos humana. Dice, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Un esclavo del pecado, dice. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿No te pasa que muchas veces no te entendés a vos mismo? Bueno, acá está lo que hablábamos recién, que en psicología se llama compulsión a la repetición. Hay 3 pasos fundamentales que la psicología desglosa esto, que lo vimos, ¿qué era? El camino fácil, heridas del pasado, ¿sí? Y la incertidumbre a lo desconocido. Bueno, acá pasa realmente esto. Realmente no me entiendo a mí mismo muchas veces. ¿No te pasa que muchas veces no te entendés a vos mismo? Porque quiero hacer lo que es correcto, y acá la gran frase célebre. Porque, verso 15, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana no tenemos ganas de hacer lo correcto? Si no, no estarías acá conectado en el live. Si no tenés ganas de hacer lo correcto, hoy no estarías acá conectado. Pero es por la gracia de Dios que su misericordia se extendió esta mañana con tu vida, hermano, hermana, para hacerte saber de que sí puedes, de que podés hacer lo correcto, de que si le das un paso a Jesús, o hoy a la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y entra y da vida y parte el alma, podés hacer lo correcto. Porque acá el apóstol Pablo está diciendo lo mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. ¿No te pasa que muchas veces decís, quiero dejar, lo que hablábamos recién, quiero dejar esta persona, quiero dejar este lugar, quiero dejar esta adicción, quiero dejar de hacer esta acción? Es un ciclo repetitivo, pero que muchas veces lo que terminás odiando lo terminás haciendo. Bueno, ya vimos en psicología lo que significa eso. Pero si estás acá conectado, es porque el Padre que ve tu corazón sabe que tenés ganas de hacer lo correcto. Y esta es una palabra para tu vida hoy. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Vos esperá en Él, en esto es esperar en Él. Retroalimentarnos, conectarnos para crecer en fe. No venís acá a escuchar a Sebastián, porque yo soy igual que vos. Muchas veces me canso de mí mismo. Estoy podrido de mí mismo. Tengo más luchas conmigo mismo que con los de afuera, me di cuenta. Muchas veces me pongo a pensar eso, y van pasando los años, voy creciendo, y gracias a Dios que voy madurando, y me doy cuenta que cada vez me canso de mí mismo más rápido. Estoy podrido de mí mismo, pero me bendigo mi corazón, bendigo mi alma, bendigo mi mente, yo puedo. Señor, hazme un corazón recto, humilde, tardo para la ira. Señor, si me despertaste esta mañana es porque un nuevo día y una nueva oportunidad para ir por aquellas cosas que tú pusiste en mi corazón, y sé que las voy a lograr estando en ti, Jesús. Porque muchas veces tenemos esa misma acción impulsivamente. Porque nuestra carne es fuerte, pero mayor es el que está con nosotros que en el mundo.
que en el mundo va a querer tentarnos a esta carne débil, pero mayor es este que está con nosotros, que en contra de nosotros, y el que está en el mundo. Esa tiene que ser tu ancla, tu seguridad. Miren lo que dice el verso 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Lo vuelvo a decir, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Entonces, verso 17, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, dice el apóstol Pablo, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Patrones de conducta repetitivo. Esto te está pasando. Querido Pablito, le hubiese dicho si estamos ahí. Pablito, ¿sabes lo que te está pasando? Que tenés lo que llama la psicología el síndrome de la compulsión a la repetición. Seguramente que estás herido. Seguramente tal vez te atormentan, Pablo. Le diría yo, la matanza de cristianos que seguías y hoy antes los perseguía para matarlo y ahora Pablo lo estás persiguiendo para convertirlos a Cristo. ¿Eso solamente qué debe pasar? ¿Por qué humano eres? Pablito, perdonate. Pablito, perdonate a vos. Pablito, perdonate. Porque estás repitiendo uno de los 3 pasos que la psicología dice. Heridas del pasado. Pablo, perdonate. Bueno, así te dice esta mañana Dios. Hijo, hija, perdonate. Perdonate. Porque hay cosas que estás repitiendo porque no te perdonaste a vos. Ya ni se trata del resto, se trata de vos, te está diciendo el Padre. Hay cosas que repetís porque vos estás herido por vos mismo. Tal vez ni por el de afuera ya muchas veces. Porque el de afuera muchas veces es más fácil perdonar que a uno mismo. Muchas veces somos duros con nosotros y no nos podemos perdonar. No sabemos perdonarnos y nos damos duro. Bueno, eso es lo que está queriendo decirnos Dios esta mañana. Hay ciertos cansancios de vos mismo que tenés por ciertos patrones de conducta compulsivos que se repiten porque tu cerebro te está engañando y está haciendo que en su neuroplasticidad hacerte ahorrar energía y buscando el camino siempre más fácil para que tengas miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, para que pienses que si este es tu lugar seguro y si salís de ahí te va a ir mal. Y no, muchas veces tu lugar seguro es tu tormento. Muchas veces Dios te está diciendo tu lugar seguro es tu cárcel. Y muchas veces empiezan a pasar situaciones alrededor de tu vida porque Dios te está empujando a que salgas. Hay muchas veces que Dios nos llama con cuerda de amor, pero hay muchas veces que Dios empieza a zarandearnos porque quiere llamar nuestra atención, porque tenés que salir de ese ciclo repetitivo. Tenés que salir de las adicciones, tenés que salir de esas conductas, tenés que salir de esos lugares, tenés que salir de esas relaciones, tenés que salir de esas personas, tenés que salir de tu familia muchas veces, tenés que irte de tu tierra, de tu parentela. Quiero hacer lo que es bueno, dice el verso 19. Pero no lo hago, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Escuchen, prestemos atención. Hermano, lo tenés ahí en tu Biblia, verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Esto es un principio. No te sientas mal, te dice Dios esta mañana. Puedo sentir tu dolor, te dice el Padre. Puedo sentir que estás cansado de vos misma, de vos misma, de vos mismo. Puedo sentir tu aflicción, te dice Dios. El dolor a una pérdida, a la incertidumbre de qué vas a vivir, qué vas a comer, tal vez dónde vas a apoyar la cabeza esta noche. La incertidumbre si vas a ser sano o sana de una enfermedad grave que hace años venís luchando. Dios está en tu dolor.
Pero muchas veces son tus patrones de conducta repetitivos los que no te dejan hacerte ver de que Dios está en tu dolor. Y que Jesús te está diciendo, ¡hey! Sal de la barca. No, pero no, es agua. Yo no caminé nunca sobre el mar. ¡Hey! Sal de la barca. Salí a los desconocidos. Caminá sobre lo natural. Salí de tu lugar seguro. El problema es que la barca muchas veces se nos hunde porque no despertamos al que está aquel en la barca. Porque dejamos de orar. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, dice. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo Jesús. ¡Wow! Amén. Nuestro Señor, gracias a Dios, hermano, hermana, esta mañana lo que el Padre te quiere decir, que si estás cansado de vos misma, de vos mismo, si estos patrones se repiten una y otra vez en tu casa, en tu familia, en tu vida, el Padre te dice que la solución y la respuesta a todos nuestros problemas está en Jesucristo nuestro Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado, termina diciendo. Y me impacta el verso 15, que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 17, que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo hace una mención casi igual a Romanos. ¿Qué dice? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué te está dominando hoy? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu? Porque cuando están los deseos del Espíritu, los ciclos repetitivos de compulsión que tenés se empiezan a desvanecer. Porque tanto los deseos de la carne como los deseos del Espíritu se empiezan a luchar entre sí, se empiezan a oponer, se repelen. Por eso la palabra dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión podés tener, estar unido hoy tal vez a un incrédulo o a una incrédula? Y hace tiempo ves que no hay cambios. ¿Qué comunión podés tener en una casa donde se vive hablando en malas palabras, en insultos, en ira, en rencores, en adicciones? ¿Qué beneficio podés sacar de esos grupos de amigos que lo único que hablan es del mundo perdido? De drogas, de alcohol, de placeres, de lujos, de riquezas. Cuando todo esto, la palabra dice, el que ama al mundo es enemigo de Dios. El que busca las cosas del mundo se hace enemigo de Dios. Es lo parafraseo. Entonces ahí había un principio, lo que decía el apóstol Pablo. Y cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice el apóstol Pablo, acá también, ¿no? Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para que me atormentara e impedir que me volviera orgulloso. Muchas veces, miren lo que dice, ¿no? Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Hay muchas cosas que lamentablemente Dios tiene que permitir en nuestra vida. Tal vez sea una enfermedad. Tal vez sea la escasez.
Tal vez siempre llega, que estés siempre contando, siempre me faltan 5 para el peso. Bueno, tal vez Dios te permite vivir esa vida, ¿sabes por qué? Porque si te da todo, si te restaura, si te sana, te vas a volver orgulloso y te vas a volver y vas a perderte, como se perdió en su momento Satanás y como se perdieron grandes personas de la Biblia, grandes hombres de la Biblia, que ya hemos visto un montón de pasajes. Por el orgullo. Hay muchas cosas que Dios permite en tu vida. Hay muchos emisarios y mensajeros de Satanás que atormentan nuestra vida para impedir que nos volviéramos orgullosos. Porque ese es el primer pecado. El orgullo, el ego. Eso es lo que aborrece Dios. Él aborrece al orgulloso y al altivo de corazón, dice la palabra. Lo aborrece. En 3 ocasiones distintas, verso 8, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez que me dijo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Tal vez hoy Dios te quiere así como estás, en ciertas áreas de tu vida, porque su poder se está perfeccionando en vos, en medio de tu debilidad. ¿Estarías tan cerca de Dios si no tuvieras los problemas que hoy tenés? Si muchas veces cuando nos va bien nos olvidamos de Dios, y siempre volvemos a Dios cuando tenemos el caballo cansado, como decimos en Argentina. Muchas veces volvemos a Dios cuando ya no tenemos salida, cuando no hay más respuesta. Ahí recién nos acordamos de Jesús, de clamar, de orar. Seamos sinceros, porque hay ciclos repetitivos de conductas en nuestro cerebro, que cuando está todo mal, vamos a los pies de Cristo. Pero cuando está todo bien, no empezamos a olvidar, ya dejamos de orar tanto. Ya tenemos trabajo, ya tenemos la casa acomodada, no nos falta fin de mes, tenemos esa buena relación, ya tengo un hombre de Dios, estoy con una mujer de Dios, ya tengo medianamente la iglesia, me empiezo a poner cómodo en la vida. Y no. Entonces muchas veces Dios tiene que permitir que vivas ciertas situaciones hasta que entiendas lo que es vivir para Cristo. Para que termine después y terminemos diciendo, como el apóstol Pablo, sé contentarme con todo. He tenido mucho y he tenido poco, pero me he contentado con todo. Y hasta que nuestra vida no cambie y aún poderte alegrar, aún cuando no tengas dónde dormir ni dónde apoyar la cabeza y qué vas a comer ese día o al otro día, si Dios te da vida, y no te empieces a contentar y alegrar, hay muchas cosas que en tu vida no van a cambiar. Porque la queja es el patrón repetitivo que usás cada vez que te pasa algo, en vez de usar el agradecimiento. Bueno, no tengo esto, pero tengo esto, gracias Dios. Bueno, hoy no me fue como yo quería, pero hoy abriste mis ojos, pude vivir un día más, gracias Dios. Cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra manera de vivir. Ya no vivimos para nosotros mismos, ni nuestros deleites, empezamos a vivir para el Señor Jesucristo. Independientemente en que al mundo alrededor se nos caiga a pedazos, que un amigo nos traicione, que un familiar se nos vaya, que la escasez golpee la puerta de la casa, un telegrama de un despido repentino, tu empresa que quiebra, un vecino que habla mal de vos, o el otro que te injuria, el otro que calumnia. Cuando empezamos a entender estas cosas ya no vivimos para nosotros mismos y empezamos a vivir para Cristo. Y cuando empezamos a vivir para Cristo, así como aquel que soportó por nosotros todas las tentaciones y Él está pronto a socorrernos, nosotros vamos a clamar, Señor Jesús, socórreme. Socórreme Jesús en esta adversidad, porque empezamos a vivir para el Señor Jesucristo y sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti. Amén. ¿Por qué? Porque en medio de las tempestades de la vida, de vientos, de huracanes, de golpes, de todo lo que nos pasa, como nuestra casa está hecha en la roca, en nuestra piedra angular en Jesús, por más que hagan lo que hagan y digan lo que digan, nosotros permanecemos firmes. Miren lo que dice el verso 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Es la gracia de Dios lo que necesitas esta mañana. Es su gracia la que va a llevar a que hay ciertas conductas que hacen que estés cansado de vos misma, de ti mismo, de yo mismo. Es su gracia la que va a hacer
que vos, que yo, cambiemos lo que no podemos cambiar. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así dice el Señor, mi poder mejor actúa en tu debilidad. Ahora, que esa debilidad no te coma. Que cuando te sientas débil, lo primero que tiene que estar es tus rodillas en el piso, tu mano levantada y tu corazón agradecido. Padre, socórreme, en humildad, socórreme porque no puedo con esto. Así que ahora, dice el apóstol Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¡Wow! Y me impacta, porque volviendo a Romanos 7, vemos que el propósito de la ley realmente, que Pablo usa la ley acá para exponer el pecado realmente y para explicar esto que le estaba pasando, cuando usa el mandamiento de no codiciarás, que está en Éxodo 20:17, si lo querés apuntar, que son los mandamientos, realmente vemos acá que la ley, que él explica que la ley actúa como un espejo, ¿no? Si lo ven en el Reino, que la ley actúa como un espejo. O sea, ¿cómo que? Antes de la ley, el pecado existía. ¿Se acuerdan? Porque antes de la ley, antes de que Moisés baje las tablas, el pecado existía. ¿Sí? Pero no había un espejo. ¿Por qué? Porque no se reconocía como una violación directa a un mandato divino. ¿Por qué? Porque no estaba la ley. El pecado entonces usa la prohibición, lo bueno, para despertar el deseo rebelde del ser humano, la codicia. Entonces me impacta eso, porque ahí está mostrando un espejo. Y si hoy Dios te pone el espejo, si hoy vas al espejo de tu casa, si tenés espejo o cualquier espejo, o un reflejo de lo que fueras y te puedas mirar en un espejo, a la luz de la palabra, a la luz de estas herramientas también de la psicología, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves ante el espejo de la ley? Nos vemos sucios, seamos sinceros. Nos vemos que muchas veces queremos cambiar a las personas, nuestra vida, o situaciones o cosas, y no podemos porque no tenemos el autocontrol. No podemos tener el autocontrol de todo. Queremos tener el autocontrol. Queremos sentirnos autosuficientes, pero sin Cristo nada podemos. Sin Jesús nada podemos. Jesús es lo único que tenemos. Es la única esperanza. No hay más. Por eso Jesús dice su gran frase célebre: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. O ustedes son las ramas, y yo soy la vid. Si permanecen en mí, así como una rama está en un árbol, como tiene raíz, va a tener fruto, porque entra su nutriente, va a tener fruto, y mucho fruto. Pero fuera de mí, nada pueden hacer. O sea, cuando vos arrancás una rama verde de un árbol, la dejás tirada en el piso, ¿cuánto puede pasar para secarse? ¿Un mes? ¿2 meses? Se termina secando. Por eso lo que el Padre hoy te quiere decir, que hay cosas que te están cansando de vos mismo porque dejaste de estar en la vida. Dejaste de estar en Jesús. Wow. Y te estás empezando poco a poco a secar, te dice Dios. Porque nuevamente volvés a repetir lo que hace tal vez una semana dejaste de hacer, hace un mes o hace un año que venías luchando. Por eso dicen muchas veces en Narcóticos Anónimos o en Alcohólicos Anónimos que las recaídas siempre son las más fuertes. Porque tuviste la abstinencia de un año, pero después lo que no hiciste en un año lo haces en un día. Y es esto lo que nos quiere evitar Dios. Entonces, cuando vamos del verso 3 al verso 20, que ahí Pablo, en Romanos 7 seguimos, ¿no? Habla de la división interna. Pablo acá estaba relatando una intensa batalla entre la carne, la naturaleza humana caída, ¿y qué más? Y la mente. El deseo renovado, ¿sí?, de agradar a Dios. Por eso hay muchas cosas que queremos hacer, pero no las hacemos. Hay otras que no queremos hacer, pero las hacemos.
No te pasaba a vos solo, le pasaba al apóstol Pablo hace más de 2000 años atrás. Y me impacta eso, a través del uso predominal del yo, lo que estaba queriendo decir acá, o del griego ego, ¿sí? Describe el conflicto acá Pablo de querer hacer el bien, como dice ahí el verso del 13 al 20, del 13 al 20, de querer hacer el bien, pero termina siempre haciendo lo que aborrece, el mal. Entonces él dice, el pecado que mora en mí, o sea, el pecado que moraba en él, es el que toma el control, anulando su capacidad ¿de qué? De cumplir la ley por sus propias fuerzas. Por eso hay muchas cosas, hermano, hermana, que no te están saliendo, porque lo querés hacer con tus fuerzas. Y el cerebro usa esa neuroplasticidad para hacerte gastar, para hacerte ahorrar energía, generándote carriles neuronales en la toma de decisiones automáticas para que no te agotes. Pero al fin y al cabo te termina agotando. Porque estás queriendo hacer cambios en tu vida o en la vida de otra persona por tus fuerzas. Y la palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Y tal vez es una mañana para que te reconcilies con Jesús. Para que tal vez te estás sintiendo identificado con esto. Tal vez es una mañana para que le des lugar a Jesús porque tal vez no lo conoces realmente. Escuchaste de Él, pero no sabés qué es vivir en Jesús. Y del verso 21 al 25, Pablo termina haciendo el clamor a su liberación, el clamor y la liberación. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que la tensión llegó a un punto máximo en su vida, con el grito de desesperación, que lo pueden ver en Reina Valera, que me gusta en el verso 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchas veces así nos sentimos. Cuando llegamos a la vida, a ese punto de colapso, cuando estamos cansados ya de nosotros mismos. Cansado de ser yo. ¿Nunca te pasó? Estoy cansado de ser yo. Entonces vemos acá el clamor, lo tienen el signo de exclamación ahí en su Biblia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿saben lo loco? Un dato perturbador y revelador. ¿Saben por qué el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe por qué el apóstol Pablo dijo esta gran frase célebre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguien lo sabe? Mientras tanto saliva porque se me secó la garganta. Esta frase realmente se inspiraba en una antigua práctica de ejecución romana. ¿Cómo así, Sebastián? Sí. Donde realmente un asesino era atado al cadáver. Miren qué fuerte. Un asesino era atado al cadáver de su víctima hasta morir de podredumbre. ¡Qué asquerosidad! ¡Qué tortura! Entonces, la respuesta es inmediata y triunfante. O sea, por eso el apóstol Pablo dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, qué impactante. Que el sentido que le da Pablo a esta frase era lo que hoy tal vez vos estás viviendo. Tal vez estás atado a algo que te está pudriendo, hermano, hermana. Tal vez una relación. Tal vez la falta de perdón hacia alguien hace tiempo. Estás atado ahí, te está pudriendo, te está matando, te está desgarrando el corazón. Eso te dice Dios. Tal vez estás atado a vicios, a la pornografía, a la masturbación, al estar de hombre en hombre, de mujer en mujer, de vivir trabajando 24/7 porque es tu escape, pero te está matando.
Miren qué frase usa Pablo. ¡Qué alegoría usa Pablo! ¿O qué parábola para la vida usa Pablo porque vio? ¿Qué es lo que te está dando, te dice hoy Dios? ¿Qué es lo que te está dando, te dice hoy Dios? Porque tal vez lo que está atado en tu corazón hace tiempo que sacó lo peor de vos, te hizo cansarte y te está matando lentamente. Y está dejando, dice el Padre, de que no puedas ver una promesa que tengo para ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, te dice Dios. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro, un bienestar y una esperanza. Te voy a sacar el camino fácil, te voy a sacar la herida del pasado y te voy a sacar de ese miedo a la incertidumbre. Pensamientos de bien, un futuro prometedor y una esperanza que Jesús viene. Jesús viene a llevarnos de este mundo de dolor a su gloria admirable, donde no hay maldad, donde hay paz, donde no va a haber ya más nada de esto que nos cansa. Pero así como el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy el Padre te dice eso, te dice esto. Así como muchas veces viene eso a tu mente, Dios te dice, di esto, gracias Dios. Gracias Dios. Porque así como vino esa inmediata clamación o exclamación de Pablo, o clamor de Pablo, decir, gusano de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Gusano de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Enseguida vino la respuesta inmediata y triunfante. Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y me encanta en la traducción de NTV, porque dice, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta está en Jesús. La respuesta está en Jesús. Entonces, ¿cómo vas a responder a la luz de la palabra? Hoy a Dios. Dale gracias a Dios que hoy abrió tus ojos porque cree en vos, porque sabe que vas a hacer lo correcto, porque tal vez hoy es el día donde Dios te dice, acá, llegó el momento, hoy es el día de hacer clic, hoy es el día de caminar conmigo, hoy es el día de seguirme aunque vos no sepas muchas veces a dónde vas a caminar, te dice Dios. Por terrenos desconocidos, por lugares donde vos pensás que te va a ir mal, pero esos lugares te van a llevar a bien. Hoy es un momento donde acá hay dos posturas que se debaten a la luz de la palabra, el incrédulo y el creyente maduro. El incrédulo argumenta, ¿qué va a argumentar el incrédulo esta mañana? ¿O cómo podemos argumentar al incrédulo realmente? Alguien que vive como carnal, o a lo carnal, que ve el pecado, que sabe que vive en pecado, pero que no quiere cambiar. O somos de la otra postura, del creyente maduro, realmente. Porque a la luz de la palabra, podemos ver que acá, Pablo hizo todo esto, pero termina siendo un creyente maduro al final. Gracias a Dios doy. Porque nuestra respuesta está en Jesús. Dejó de vivir incrédulo para convertirse en maduro. Entonces, un creyente maduro tiene el hombre interior, tiene esa mujer interior que se deleita en la ley de Dios y siente dolor por el pecado.
cuando las acciones que estás tomando sabes que son ofensivas a Dios y no te duele en el corazón que le estás fallando a Dios, hermano, hermana, asustate. Asustate porque ya dejaste de ser un creyente maduro, sos un incrédulo, una incrédula. Y es ahí donde más tenés que clavar tu rodilla. Señor, hazme ser sensible al pecado. Hazme ser sensible al Espíritu Santo que enseguida se entristece, se aflige en mi interior. Por eso el apóstol Pablo dice, no contristéis la obra del Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo que mora dentro de vosotros. Un creyente maduro siente dolor por el pecado. Un incrédulo se deleita en la ley. Se deleitaría, mejor dicho, en la ley y no lucharía por agradar a Dios realmente. Entonces la santidad no se alcanza confiando en nuestras propias fuerzas para cumplir reglas. Entonces muchas veces intentar vencer al pecado apoyándonos únicamente en la fuerza de voluntad propia, humana, siempre termina en fracaso. Siempre termina en fracaso. ¿Y qué trae el fracaso? Frustración, nos frustramos, nos cansamos de nosotros mismos. Por eso muchas veces nos sentimos así. Entonces la verdadera victoria se logra al reconocer la propia incapacidad realmente y rendirse a la gracia de Dios por medio de Jesús y vivir en el poder realmente del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo van a poder ver eso? En el capítulo 8 se desarrolla. Tarea para casa. Por esto, si hoy es una mañana donde Dios habló en tu corazón y crees que tenés que hacer las paces con Jesús, las paces con Dios, porque si alguno de vosotros hoy ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Orá conmigo, creo que de la siguiente manera. Señor Jesús, te pido perdón porque muchas veces soy incapaz de responder, de accionar, de mejorar. De muchas veces autoengañarme, de creer que sin ti puedo solucionar las cosas. Te pido perdón porque así como el apóstol Pablo y a la luz de la palabra, por medio de tu palabra, nos enseñas que muchas veces lo que queremos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacer lo hacemos, porque es el pecado que mora en nosotros. Reconocemos que muchas veces eso nos gana porque actuamos sin pensar en ti. Y que nuestro cerebro, Señor, muchas veces actúa de forma automática, con reflejos repetitivos, con conductas y patrones de repetición que muchas veces las reconocemos, pero nos da miedo soltar. Te pido perdón, Jesús. Perdóname, Padre. Quiero hacer las paces contigo, Jesús. Ayúdame. Ayúdame a ver la vida como tú la ves. A verme como el Padre me ve. A escuchar la voz sensible del Espíritu Santo que siempre quiere guiarme. Y que aún cosas mayores, si estamos en ti, Jesús, haremos. Ayúdame. Sé que el Espíritu Santo es mi ayudador y mi consolador. Tú lo dijiste, Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a cambiar aquellas cosas que no puedo cambiar. Ayúdame a tener valor para reconocer la diferencia. Y sabiduría para saber aplicarla. Vengo a hacer las paces contigo, Jesús, porque soy yo el que te fallé. Queriendo hacer lo que aborrecía, terminé haciendo lo que odiaba. Te amo, Padre. Perdóname, Jesús. Entra en mi corazón, sánalo, restáuralo. Sana las heridas de mi alma, sana las heridas de mi mente, sana aquellas heridas que están ocultas en el fondo de mi corazón. Sana esas heridas del pasado que me dan miedo, Señor, al rechazo, al fracaso, a la frustración. Y hazme saber que aunque fracase en la vida, 7 veces caigo, pero el justo siempre se vuelve a levantar porque tú lo sostienes, Dios.
Que las caídas en la vida no son para frustración y para vivir en el suelo, Padre. Y no para hacernos más sabios y saber tomar buenas decisiones. Y aprender que en cada una de nuestras caídas siempre tú estuviste. Entra en mi corazón. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a soltar aquellas cosas que me hacen mal. Hazte mi Señor y mi Salvador dentro de mi vida. Para que ya no viva yo, Señor, sino ahora más tú, Cristo, vivas en mí. Para que cuando no quiera hacer lo que sé que es malo, tú me ayudes a no hacerlo. Y para que cuando yo quiera hacer lo que es bueno y no haga lo malo, tú me ayudes a hacer lo bueno, Jesús. Porque todo lo puedo en ti solamente que me fortaleces, pero fuera de ti nada puedo hacer. Y si el día de hoy no estaba anotado en mi nombre en el libro de la vida, donde he registrado, Señor, todas las cosas, Señor, regístrame. Registra este momento, Jesús. Donde un día cansado de mí mismo, de mí misma, ahí decirle a Dios, hermano, hermana, ahí decíselo. Cuando un día cansado de mí misma, vine de rodillas delante de ti, a hacerte saber que no puedo más, que la enfermedad me agobia, que la escasez me agota, que la tristeza y la falta de perdón me destruyen por dentro, que las adicciones están consumiendo como un asesino que fue a toda su víctima para que ésta se pudra y lo mate lentamente a sí mismo, Señor. Ayúdame. Ayúdame a dejar aquellas cosas que yo no puedo. Padre, en esta mañana te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que puedan reconocer en esta mañana, Señor, lo que tienen que cambiar. Hay que cambiar. No podemos seguir viviendo igual. Hay muchas cosas nuevas que tú quieres hacer, pero muchas veces no estamos capacitados para recibirlas porque las podemos perder fácilmente a raíz de nuestros patrones que no cambian. Ayúdanos a confiar en ti, porque la única forma de cambiar nuestros patrones de conducta, Padre, es confiando en ti, teniendo fe como Pedro, que salió de la barca aún sabiendo de que no conocía el terreno que iba a caminar. Pero él confió en Jesús. Pero no nos haga ser como Pedro, que miró la tormenta cuando su fe se venía puesta a prueba, Señor. Que aún en medio de las dificultades de la vida, nuestra esperanza esté en Jesús. Nuestro socorro viene de ti, Dios. Jehová eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infundan aliento. Diré yo a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti. Torre fuerte, lugar seguro, mi castillo, mi Redentor el que vive, y que veré su fidelidad en mi familia y en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, te amamos, Dios. Toma toda la autoridad sobre mi vida, sobre la de mi familia. Amén y amén. Familia, un tiempo para meditar. Que hace algo diferente hoy. Que al apagarse la cámara te pongas una oración de 1 minuto o 2 y ores y adores. O tal vez no. En silencio quédate. Y si podés arrodillarte, deja que Dios te hable al corazón. Deja que Él te dé la respuesta que está necesitando tu corazón. Déjalo Jesús entrar. Que Dios te bendiga. Que puedas compartir esta palabra, que hay muchos que están cansados de sí mismos. Y que tal vez nosotros hoy al compartirlo podemos hacer el cambio. Te invitamos a sumarte a los grupos de WhatsApp. A hablar lo que te pasa, estamos para servir. Y a que juntos, esperando a Jesús, alcancemos más y más almas para su gloria. Que Dios te bendiga,
Queda el video guardado en YouTube. Voy a subir una historia con el link. Pero no quiero que te quedes con esto último. Quiero que te quedes con que puedas cerrar tus ojos al apagarse la cámara y que puedas meditar unos minutos en Dios. Que Dios te bendiga. Gracias a todos los que se conectaron. A los 14 que están ahí, firmes, como dice un pastor, firmes como talón de oso. Y que puedas, aún en medio de la dificultad que hoy tal vez atraviesa tu vida, confiar en Jesús. Porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Él. Que Dios te bendiga. Fuerza, fe y no se rindan. Dios los ama.